Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de 5 puntos o 5 requisitos básicos que son necesarios para empezar a hacer reparaciones eléctricas en el auto. Estos 5 puntos son de lo más básico, lo más elemental que se necesita. Algunos tienen que ver con herramienta, otros tienen que ver con conocimiento básico y con información técnica básica. Y se puede decir que es lo más elemental que debemos tener para poder llevar a cabo diagnósticos y reparaciones por lo menos de sencillas a intermedias en el auto. Entonces voy a empezar con lo primero, que es conocimientos básicos de electricidad. ¿Cuáles son los conocimientos más básicos de electricidad? Así práctica, lo que es la corriente, tierra, lo que es voltaje, lo que es amperaje y lo que es resistencia básicamente. Mínimo tenemos que tener ese tipo de conocimientos para empezar. Obviamente la electricidad abarca mucho más cosas, las cosas van todavía más allá, pero para empezar eso es lo primero que debemos de saber. Y son conocimientos fundamentales si queremos hacer reparaciones básicas en el auto. Entonces, eso sería lo primero. Y de ahí nos pasamos a la número 2, que sería tener la herramienta básica. ¿Y cuál sería esa herramienta más básica que necesitamos para empezar? Realmente no son muchas cosas. Podemos empezar con lo más básico, que es una lámpara de pruebas de foco incandescente, una lámpara de pruebas LED, algunos clips o alfileres para probar cables, o alguna herramienta atraviesa cables, un picacables como este. Es de lo más básico. Algunos caimanes o cables extensiones como estos, que nos van a ayudar bastante inicialmente. Y por supuesto un multímetro. Esa es la herramienta básica. Eso sería lo más necesario, lo más básico para empezar. Obviamente hay mucha más herramienta que puede ser útil para hacer reparaciones eléctricas en el auto, pero digamos que esto es lo más básico para empezar. Con eso ya podemos hacer bastantes reparaciones. Entonces esa es la número 2, vámonos a la número 3. Número 3 es, tenemos que tener la capacidad de hacer las pruebas básicas. ¿Como cuáles son estas pruebas básicas? Lo que es probar corriente, probar tierra, saber medir voltaje con el multímetro, saber medir amperaje, saber medir resistencia, continuidad, por ejemplo. Todas estas son pruebas básicas, por supuesto voltajes de batería, voltajes de carga. Estas serían algunas de las pruebas básicas que tenemos que saber como mínimo para pensar en hacer reparaciones eléctricas en el auto. Por ejemplo, de muy poco sirve que tengamos un multímetro o una lámpara de pruebas si no sabemos hacer las pruebas por lo menos básicas. Por algo tenemos que empezar, y ese tipo de pruebas son las que necesitamos saber para empezar. Ya lo demás lo podemos aprender sobre la marcha. Entonces será la número 3. Número 4 también tiene que ver con el conocimiento, y es lo siguiente. Tenemos que tener conocimiento básico de la estructura de los diferentes circuitos eléctricos en el auto. Por ejemplo, si tenemos un fusible de direccionales que se nos está fundiendo, vemos el fusible que se funde constantemente, vemos a qué circuito pertenece, nos damos cuenta que es el de las direccionales. Entonces tenemos que tener esa capacidad de imaginarnos qué implica o qué componentes tiene incluido este circuito. Por ejemplo, un circuito de direccionales va a tener focos exteriores adelante y atrás del auto, focos interiores en el tablero, va a tener fusible, probablemente tenga relevador, flasher, y también va a incluir muy seguramente un switch multifuncional. Entonces eso es básico y elemental, que tengamos ese conocimiento o esa noción de los diferentes circuitos eléctricos para tener una idea de qué es lo que incluyen los diferentes circuitos, qué componentes tienen, para de esa manera tener una referencia clara de dónde pueden estar los problemas. Y de ahí nos vamos finalmente al número 5, que es algo muy importante, es algo que me preguntan a cada rato en el canal. Me hacen muchas preguntas en el canal, muchas recaen en los puntos que ya mencioné, y la gran mayoría recaen en este último punto, que es bastante importante también, que van a ser los diagramas eléctricos. Por ejemplo, si tenemos el conocimiento básico, sabemos hacer las pruebas básicas, tenemos conocimientos básicos de la estructura de los diferentes circuitos eléctricos, tenemos la herramienta básica, podemos solucionar ciertas cosas, por lo menos los circuitos eléctricos que tengan los componentes más grandes, que estén más a la vista, o que tengan menos componentes, los más sencillos, los podemos de alguna manera reparar, problemas que sean sencillos. Pero ya cuando estamos hablando de problemas de nivel intermedio o problemas complicados, no vamos a poder resolverlos, o va a ser demasiado difícil que los resolvamos si no tenemos los diagramas eléctricos. ¿Por qué? Porque la cantidad de circuitos eléctricos que tienen los autos actualmente es muy elevada. Cada vez son más y más circuitos eléctricos, y
entre más pasa el tiempo se van incorporando más circuitos eléctricos, se van haciendo más complejos, se van incorporando módulos, computadoras, y todo eso va haciendo más pesado lo que es la estructura eléctrica del auto. Entonces son metros y metros de cables, arneses por todos lados con puños de cables. Entonces se hace muy difícil muchas veces hacer reparaciones entre tanto cable. Entonces por eso son tan necesarios los diagramas eléctricos. Va a haber algunos circuitos eléctricos que son complejos, otros que a lo mejor no son tan complicados, pero los colores de cable son críticos. Las ubicaciones, por ejemplo, podemos tener un circuito eléctrico que se compone de 3 o 4 componentes, pero no nada más van a ser esos 3 o 4 componentes, sino que va a haber diferentes rutas de los cables. Vamos a tener conectores, vamos a tener uniones, vamos a tener switches. Y todas esas ubicaciones muchas veces son complicadas en el auto. Entonces los diagramas se vuelven fundamentales, y para problemas ya de intermedios a complicados es prácticamente obligatorio tener los diagramas eléctricos para poder hacer ciertas reparaciones en los circuitos eléctricos de los autos. Entonces esos son los 5 puntos más básicos para empezar a hacer reparaciones eléctricas en el auto. Ya en el canal, en otros videos he desglosado algunos de estos puntos, y los que faltan los voy a desglosar más a fondo uno por uno en videos posteriores. De momento hasta aquí lo voy a dejar. Te agradezco por haber visto el video, te agradezco tu tiempo, y te invito a que te suscribas, ya que voy a seguir hablando de estos temas más a profundidad, siempre tratando de ser lo más simple, lo más claro y lo menos aburrido posible. Entonces por ahora de mi parte va a ser todo. Gracias por tu tiempo, gracias por haber visto el video, y hasta pronto.